Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo se siente? ¿Bendecido? Estamos disfrutando de la infinita misericordia de Dios porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque nos está sanando nuestro Dios, porque estamos en su casa, porque Él cuida nuestra familia y muchas cosas más que dependen de la infinita misericordia de Dios. Entre más pasa el tiempo en nuestras vidas y sobre todo en nuestra vida espiritual, más nos daremos cuenta de que dependemos totalmente de la infinita misericordia de Dios. Y es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de dependiendo de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, dependiendo de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en los versículos 1 al 12, que nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo es muy importante. ¿Tú tienes misericordia de los demás? Dios tiene misericordia de ti. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque nos das el privilegio de alabarte, bendecirte, porque nos das el privilegio de orar, porque nos das el privilegio de presentarte nuestros diezmos y ofrendas, pero sobre todo porque nos das el privilegio de escuchar tu preciosa palabra. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu palabra? Estaríamos totalmente a expensas del enemigo de nuestra alma. Pero tú, Señor, nos has regalado tu preciosa palabra para que por medio de ella podamos ser salvos, sanados, liberados
y bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por esas 3,000 promesas que están en tu palabra para cada una de nuestras necesidades. Bendícenos hoy con la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos recibir tu preciosa palabra y comprenderla. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que hoy aprendamos. Te lo pedimos todo en el santo y precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y el Señor y Dios nuestro nos quiere hablar el día de hoy de dependiendo de Dios. Y en este pasaje que hemos leído de Mateo 5, del 1 al 12, se nos dan 8 condiciones para ser bendecidos por Dios. A este pasaje se le llama las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas quiere decir las bendiciones del Señor. O sea que el Señor aquí nos narra 8 bendiciones. No nos habla de 8 maldiciones, sino que nos habla de 8 bendiciones. Y lo primero que dijo el Señor Jesucristo fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? No está hablando de pobreza física, no está hablando de pobreza económica, no está hablando de pobreza material, sino que está hablando de pobreza espiritual. Y los hijos de Dios repetimos: pobreza espiritual. Nos está hablando de cierta clase de actitud espiritual. Esto significa de alguien que reconoce que es inadecuado para vivir su vida sin Dios. ¿Has llegado tú a ese momento donde te sientes inadecuado, inútil, impotente para poder vivir tu vida sin Dios? Bueno, si aún no has llegado, vendrá el momento en que tú te des cuenta de que definitivamente no puedes vivir tu vida sin Dios. Sin Dios en nuestra vida somos espiritualmente pobres. Sin la ayuda de Dios en nuestra vida somos pobres espiritualmente. Y nos dice el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado, lo cual quiere decir feliz, dichoso, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. La versión contemporánea en inglés nos dice: el Señor Dios bendice a cualquiera, alguien diga cualquiera, que confía en Él y depende de Él. Por eso es muy importante leer otras traducciones. Que el Señor bendice a cualquiera que confía en Él y depende en Él. Esta es la primera condición
para que Dios bendiga tu vida. Tienes que confiar en Él, tienes que depender de Él, y esto significa ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es la primer condición que Dios nos da para ser bendecidos. Esto significa depender humildemente de Dios en lugar de en ti mismo. Porque sabemos que somos inadecuados para poder manejar todos los problemas que enfrentamos en la vida. De modo que si quiero la bendición en mi relación con mi esposa, con mi esposo o con cualquier otra persona, necesito depender. Alguien diga, necesito depender humildemente de Dios. Si quiero la bendición de Dios en mi trabajo, en mi carrera, en mis estudios, en mi economía, en mi salud, necesito depender humildemente de Dios. Definitivamente, en lugar de en mí mismo. ¿Cómo dependes de Dios regularmente, diariamente? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, podemos ver dos maneras provenientes de la palabra de Dios para ser un hombre o mujer pobre en espíritu, que significa depender de Dios en lugar de en ti mismo, que es la manera en que puedes ser la persona que Dios quiere bendecir. La primera manera, ponga mucha atención, dependo de la sabiduría de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, dependo de la sabiduría de Dios. Es decir, dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Leo lo que Dios dice que debo hacer y hago lo que Él dice que debo hacer. La palabra de Dios nos dice en un versículo muy importante, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto pasa con la salvación del alma. Personas que les parece que lo que están haciendo es el camino para alcanzar la salvación de su alma. Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es tremendo cuántas personas dependen de sus buenas obras. Y bendito sea el Señor, porque hay personas que hacen gran cantidad de buenas obras. Sin embargo, ese es un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. En lo personal, creo que si alguien está haciendo algo para tratar de agradar a Dios, el Señor de alguna manera lo va a guiar a la salvación correcta. Eso fue lo que le pasó a Cornelio, aquel centurión del cual nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un hombre que trataba de ser justo, bueno, que daba ofrendas, que daba limosnas, que ayudaba a su prójimo. Bueno, ese no era el camino de la salvación. Y entonces Dios le hace llegar de una manera totalmente sobrenatural al apóstol Pedro para que le explicara el verdadero camino a la salvación. Si tú te encuentras alguna persona
que está tratando de ser salva por medio de sus obras, puedes darle este ejemplo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10 para hablar de que las obras no salvan, sino que es necesario de una manera única e indispensable depender de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección gloriosa. ¿Te ha pasado alguna vez que algo te parece completamente correcto, lo hiciste y al final resultó ser una manera equivocada? Levante la mano. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Hemos hecho cosas que nos han parecido correctas y al final nos damos cuenta que era la cosa más tonta y la más equivocada de hacerlo. Y es a esto a lo que se refiere Proverbios 14:12. ¿Has pensado, por ejemplo, que es el trabajo perfecto para ti? ¿Qué es la relación, oiga esto, con la persona correcta? Qué importante es el matrimonio. Pero el matrimonio en yugo igual. Cuando el matrimonio es en yugo desigual, cuando un creyente o una creyente se casa con una persona perdida, lo único que puede esperar son problemas en su matrimonio. Muy difícilmente esa persona inconversa se convierte al Señor Jesucristo, si llegó al matrimonio perdida. Estos errores pueden cometerse en la familia, pueden cometerse en el trabajo, pueden cometerse en los negocios, y así podríamos pensar en una cantidad innumerable de ejemplos en los que debimos seguir la guía de Dios en lugar de la de nuestra carne. No porque pienses que algo es correcto, lo hace correcto. No porque sientes. Alguien diga, no porque sientes. ¿Han encontrado personas así? Que dicen, no, es que yo siento que así es. Pues, ¿qué error tan grande estás cometiendo? Sientes que esa es la manera correcta y te vas a dar cuenta luego que no lo es, que es el camino totalmente equivocado. Y vas a decir, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando en ese momento? De modo que la primera manera de obtener la bendición de Dios es depender de la sabiduría de Dios. No de mi sabiduría, no de mis pensamientos, no de mis sentimientos, subraye eso, no de mis maneras, sino de Dios. Nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Tremendo. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, es decir, salud, bienestar para tus huesos. Bendito sea nuestro Señor. ¿Qué quiere decir fíate? Quiere decir confía. Confía
en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La Nueva Traducción Viviente nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. De nuevo nos lo dice. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Alguien diga: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Bueno, más claro, ya no lo podemos ver. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No dependas de tu propia sabiduría, no dependas de lo que te parece la manera correcta, no dependas de tus corazonadas. Hay personas que se guían por corazonadas. No dependas de tus sentimientos. Busca su voluntad, busca su manera en todo lo que hagas, en lo que emplees tu tiempo, en tus relaciones, en tu dinero, y Él te mostrará el camino a seguir. Nos dice la palabra: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Nos lo dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. De modo que lo que debo de hacer es depender de la sabiduría de Dios. No de la mía, no de lo que pienso, no de mis sentimientos, no de lo que mis amigos me dicen, sino confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? ¿Alguien está interesado? Si una de las maneras de depender de Dios es a través de la sabiduría del Señor, pues ¿cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? Bueno, de dos maneras. Oras y lees la palabra de Dios. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: oras y lees la palabra de Dios. Muy importante. Oras a Dios y lees tu Biblia. Dejas que Dios te hable. Y esa es la manera en que puedes obtener la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La traducción de King James nos dice que el Señor nos dará la sabiduría sin enojarse. Sin enojarse. Esto significa que Dios dará la sabiduría a todos los que se la pidan. Dios no quiere que cometas errores. Dios no quiere que te equivocas. Dios no quiere que fracases.
Dios no quiere que vayas de fracaso en fracaso. Dios quiere que tengas éxito en tu vida. Alguien diga gloria a Dios. Dios desea que tengas éxito en tu vida. Él quiere que seas sabio, que hagas decisiones correctas con tu tiempo, con tus relaciones, con tu dinero y con todas las demás cosas. Dios está esperando que le preguntes y te dará la sabiduría, abundantemente y sin reproche. Él quiere que seas sabio, pero tienes que pedírselo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, Él quiere que seas sabio, pero tienes que pedírselo. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿estás siguiendo la sabiduría de Dios? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Si no estás orando, si no estás leyendo la palabra de Dios diariamente, no estás dependiendo de la sabiduría de Dios, sino de tu propia sabiduría. Y esa es la razón por la que tienes muchos problemas, porque no le preguntas a Dios qué es lo que debes hacer, porque estás pasando muchos dolores en tu vida y no le preguntas a Dios cuál es la manera de no tener esos problemas, porque no estás dependiendo de la sabiduría de Dios, porque no estás orando ni leyendo la palabra de Dios. La sabiduría de Dios y la voluntad de Dios están expresadas en la palabra de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios están expresadas en la palabra de Dios. O sea, si yo quiero saber la sabiduría de Dios, si yo quiero saber la voluntad de Dios, el único camino para conocerlo es yendo a la palabra. Es la única manera. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a encontrar personas que pasaron por los mismos problemas por lo que tú estás pasando el día de hoy, y te va a decir la manera correcta o la manera incorrecta como ellos lo resolvieron. Pero haciendo énfasis en la manera correcta. De modo que es imposible que nosotros estemos siguiendo la sabiduría de Dios sin tener contacto con las Escrituras, sin tener contacto con la palabra de Dios. La segunda manera es dependo del poder de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, dependo del poder de Dios. Entonces, la primera manera de depender de Dios es que dependo de la sabiduría de Dios. Y segundo, yo estoy dependiendo de Dios si dependo del poder de Dios. Entonces, primero, dependo de la sabiduría. Segundo, dependo del poder de Dios, de la energía de Dios, de la fuerza de Dios, de la fortaleza de Dios. Probablemente te has dado cuenta que te encuentras muy cansado, y la razón es porque tienes fuerzas limitadas. La fuerza del hombre es limitada, la fuerza de la mujer es limitada, aunque a veces las mujeres parecen
todopoderosas, porque hacen muchas cosas y algunas al mismo tiempo, pues debes saber que tus fuerzas son limitadas. Pero si recurrimos a Dios, pues vamos a recurrir al Todopoderoso, al que tiene fuerzas ilimitadas. Entonces, Dios nos dará esas fuerzas ilimitadas que nosotros necesitamos. Dios no se cansa, bendito sea el Señor. Alguien diga, Dios no se cansa. Y es por eso que debemos depender del poder de Dios y no del mío. Vamos a leer el Salmo 84, versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y eso lo dice en la revisión 60 de Reina y Valera. En cuyo corazón están tus caminos. Pregunta, ¿deseas la bendición de Dios en tu vida? Levante la mano. Necesitas depender del poder de Dios. Necesitas depender de la fuerza de Dios. Quizá tú digas, tengo que hacer muchas cosas, pero no tengo las fuerzas para hacerlo. Nos dice Isaías en el capítulo 40, versículos 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, alguien diga no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto nos fortalece la primera manera en que dependemos de Dios. Nos dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego viene la parte esta, Él da esfuerzo, es decir, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te ha pasado eso? A mí sí. No tienes nada de fuerzas físicas, mentales, emocionales. No tienes fuerzas. Pero Dios dice en su palabra que Él da fuerzas al que está cansado. A lo mejor estás cansado por una enfermedad. ¿Te encuentras cansado? ¿No tienes fuerzas? Bueno, Dios dice que Él da fuerzas al que está cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza. Qué precioso es nuestro Dios, porque esta es una promesa. Luego nos dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Este pasaje es de particular importancia para mí. ¿Cuántas veces me he sentido tan cansado, tan decaído,
sin fuerzas para hacer las cosas, y la palabra de Dios ha venido en mi auxilio, mostrándome que el Señor me dará las fuerzas para hacer lo que yo tengo que hacer. No es solamente un principio bíblico que Dios nos dé para que lo tengamos en la mente, es una promesa práctica en nuestra vida, que cuando estemos pasando por esas situaciones, Él nos dará las fuerzas necesarias para salir adelante. En los momentos más difíciles de tu vida, necesitas de la fuerza de Dios. Y la razón por la que la mayoría de las personas no pueden salir adelante es porque no cuentan con la fuerza y el poder de Dios. Gente que pasa por un divorcio y no puede restaurarse. Gente que pasa por un momento difícil en lo económico y no pueden recuperarse. Gente que pasa por una enfermedad difícil o porque los corrieron del trabajo. Gente que pasa por un abuso sexual y nunca pueden recuperarse. ¿Por qué? Porque dependen de sus propias fuerzas. Y si tú estás dependiendo de tus propias fuerzas, no podrás recuperarte fácilmente. Vas a batallar, vas a tener problemas y no vas a poder salir de ellos. Si dependes de tus propias fuerzas, nunca vas a salir adelante. Te vas a quedar parado y vas a tener una vida miserable. La única manera de pasar por los momentos más difíciles de tu vida es dependiendo de la fuerza y el poder de Dios. Tienes que depender de Él. Miren, esto no es solamente una enseñanza, es una realidad. Te vas a dar cuenta en ciertos momentos de tu vida que no puedes seguir adelante, que no tienes las fuerzas para seguir adelante, que no tienes la energía para seguir adelante. Y es porque estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, que igual que la sabiduría son limitadas. Nos dice el Salmo 71, versículo 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. ¿Qué dice que dijo? Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Otra traducción nos dice, caminaré en la fuerza del Señor. Y los hijos de Dios repetimos, caminaré en la fuerza del Señor. Esto es lo que nos dice la Living Bible, la Biblia viviente. Caminaré en la fuerza del Señor. Repita junto conmigo, caminaré en la fuerza del Señor. Vamos a repetirlo 3 veces. Caminaré en la fuerza del Señor. Caminaré en la fuerza del Señor. Caminaré en la fuerza del Señor. Todos los días repite eso. Caminaré en la fuerza del Señor. Todos los días repítelo. Hoy, mañana, pasado mañana, toda la semana, sigue repitiéndolo todos los días. Caminaré en la fuerza del Señor. Caminaré en la fuerza del Señor. Caminaré en la fuerza del Señor y no en mi fuerza. Caminaré en la fuerza del Señor. Lo dices por la mañana, cuando vas a la escuela,
cuando vas al trabajo, cuando vas al negocio, cuando tienes un conflicto, repites, caminaré en la fuerza del Señor. En la tarde, cuando recibes una noticia desagradable, tú repetirás, en la noche, cuando te vas a acostar hecho papilla, cuando tu esposo está enojado, cuando ves que tu señora no te quiere hacer de cenar, ya saben dos cosas que hacen las mujeres, las esposas cuando están enojadas. ¿Sí saben? Dos cosas. No lavan la ropa y no quieren hacer la cena. Si tú vas al bote de la ropa sucia y ves que se está acumulando, hay problemas. Hay problemas. Es bastante frecuente. Vas al bote de la ropa sucia y se está juntando y ya no tienes la camisa para mañana. Hay problemas. La señora está enojada. Ves como que pasa el tiempo y está en el celular o viendo la televisión y no te hace de cenar. Está enojada. Está enojada. Y también aprovecho para decirles que si usted ve como esposa que su marido está enojado, la principal razón, ¿quién sabe cuál es? Porque no le das sexo. Así es que una mujer cristiana de la Iglesia El Camino nunca va a tener a su esposo enojado, porque sabe que la primera razón por la que su esposo puede estar enojado es porque le faltan relaciones sexuales. Más que el problema económico, más que el trabajo, más que el negocio, más que lo que sea, si tu esposo anda enojado y parece tigre enjaulado, que anda así por la casa, enojado, refunfuñando, etcétera, la principal razón es porque le faltan relaciones sexuales. De modo que para la mujer es sumamente fácil tener contento a su marido, ¿no es cierto? En la mañana, mándelo con lonche, ya se va bien preparado, va con toda la fuerza, se siente un campeón, se siente Sansón, se siente Charles Atlas, que ya pocos se acuerdan de ese hombre, era un fisiculturista. Se sienten Superman, porque la esposa los mandó bien alimentados con su relación sexual. Es muy importante. Eso es como cápsula cultural. De modo que necesitamos de la fuerza del Señor. Cuando te vuelves anciano, ¿te imaginas? Cuando te vuelves anciano, vas a enfrentar los problemas y las dificultades de volverte una persona de la tercera edad, una persona mayor. Yo les digo, bueno, dicen que a los 60 una persona es de la tercera edad, y a los 70, y a los 80, una persona de la cuarta edad. Nunca he oído que alguien diga de la cuarta edad, ya dicen de la tercera edad y generalizan. ¿Cuándo se es viejo y cuándo se es anciano? Bueno, hemos llegado a la conclusión que una persona vieja es la que está alrededor de los 65 años y una persona anciana la que es mayor de 80. Pero algunos utilizan el nombre indistintamente.
El asunto es que va a llegar un tiempo en que tú te vas a sentir y te vas a ver como una persona anciana. Ya lo que estaba derecho, ahora ya está chueco. Lo que estaba levantado, ahora está caído. Aquellos músculos fuertes, ahora están flojos y caídos. Aquella figura escultural que tenías, ya la perdiste. ¿Te ves en uno de esos espejos largos de Soriana? A mí me gustan mucho esos espejos largos de Soriana, porque nada más se ve una parte de tu cuerpo. Siempre te ves delgado. ¿Por qué? Porque nada más cabe así un pedazo de ti. Pero si te pones de lado, vas a empezar a ver que ya las cosas no son como antes. Nos dice el Salmo 73, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vamos a repetir esa frase. La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Las cosas pueden volverse muy difíciles en la vida, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hay veces que uno no puede hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Descansar en los brazos de Dios como si fueras un niño pequeño. La debilidad, oiga esto, la debilidad puede ser una buena cosa, porque nos hace depender de Dios. Repita junto conmigo, la debilidad puede ser una buena cosa, porque nos hace depender de Dios. No de nosotros mismos, nos obliga a depender de Dios. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Es uno de mis favoritos. Capítulo 12, versículos 8 al 10. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a repetir esto juntos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se va a manifestar el poder de Dios? Cuando estamos débiles. Cuando estamos débiles se va a manifestar el poder de Dios. Ahora ponga atención a lo que sigue. Dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Esto es algo que en la carne no podemos entenderlo, pero lo podemos entender en el Espíritu. Por tanto, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Y nos sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Quién se va a gozar en las debilidades? Pues una persona que está débil y que sabe que necesita de Dios. Me gloriaré más bien en mis debilidades.
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y entonces viene esta parte importante, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y los hijos de Dios repetimos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora la parte anterior, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Esta es la paradoja. Entre más débil te encuentres, más debes depender de Dios. Vas a hacer las cosas correctas, pero no vas a depender de tus propias fuerzas, sino del poder de Dios. Vas a salir adelante, pero no dependiendo de ti mismo, sino del poder de Dios. Para salir adelante, no puedes depender de ti mismo, sino de algo, o más bien alguien, que no te pueda ser quitado. Fíjense, las personas nos podrán quitar todo lo que tenemos, todos nuestros seres queridos, como le ocurrió a Job. Pero ¿qué no te pueden quitar? ¿Qué no te pueden quitar? No te pueden quitar a Dios. No te pueden quitar a Dios. Te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar a Dios. Me acuerdo de aquella ilustración tan antigua, de aquel tren que se descarriló y estaba en llamas. Iba la señora Van Heusen, ¿se acuerdan? Y entonces los bomberos apuradamente estaban rescatando a las personas con muchos esfuerzos, y rescataban una y rescataban otra y rescataban la otra, y llegaron a una señora, la señora Van Heusen, y estaban tratando de rescatarla, pero no podían. Y entonces ella les dijo: déjenme, rescaten a los demás, yo soy cristiana. Y empezó a cantar: cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Empezó a alabar al Señor y seguía: más cerca de ti, Señor, más cerca de ti, más cerca de ti. Esa era la fe de la señora Van Heusen, una señora muy rica que era propietaria de una fábrica de camisas muy famosas, las camisas Van Heusen, hace años. Para salir adelante no puedes depender de ti mismo, necesitas depender de Dios, necesitas de la sabiduría de Dios, necesitas de la fuerza de Dios. De modo que para salir adelante no dependo de mi sabiduría ni de mis fuerzas, sino que dependo de la sabiduría y del poder de Dios. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar en voz alta. Repita junto conmigo: Señor Dios Todopoderoso, perdóname
porque muchas cosas por las que he pasado, problemas, dificultades, angustias, han salido mal porque he dependido de mi propia sabiduría y de mis fuerzas, que son nulas. Me arrepiento de todo esto. Lávame con la preciosa sangre de Jesús. A partir de este momento, quiero depender de tu sabiduría y de tus fuerzas para hacer tu voluntad y ser bendecido en mi vida y en la vida de mi familia. Te doy infinitas gracias por tu misericordia, que es más grande que la vida, por tu paciencia y tu bondad. Sé mi guía y mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, ¿quiere depender de Dios para salir adelante? Necesitamos de dos cosas. Necesitamos de la sabiduría de Dios y necesitamos del poder de Dios. Ambos los encontramos orando, leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Tome su Biblia, ábrala y espere recibir a través de esa lectura lo que Dios quiere decirle para salir adelante en su vida. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.